Londres es una ciudad de muchas historias. Es una ciudad que cuenta muchas historias. La primera vez que estuve en Londres, obviamente fui corriendo al West End. Literal, dejé mi maleta en la habitación y la piqué a ver un musical por primera vez. Ese musical que fui a ver fue Aladino, pero esa es historia para otro día. La segunda noche quería ver un musical y ese musical que quería ver era Book of Mormon, pero estaba lleno y no había entradas. Entonces me dirigí a la icónica casita cuadrada de tickets donde venden las entradas como buena peruana, carajo, para comprar a último minuto las entradas que encontrara más baratas. Mi abuela Mil estaría orgullosa. Yo sé. Me miró desde el cielo, me dio su bendición. Y llegando ahí, viendo los nombres de distintas obras, una en particular me llamó la atención, porque era la que estaba más barata. Entonces, por 26 libras y en platea, mezanine, no, arriba, lo más arriba que puedes estar. ¿Cuál es la conversión de 26 libras a soles? Como 100 y pico soles. Igual es caro, ¿eh? Si lo consigues. No, es menos. Bueno, pero por 26 libras y en mezanine, casi que al costado de una columna, vi Kinky Boots, sin tener absolutamente ninguna idea del argumento, de los personajes, de los actores, de los autores, de nada. Y salí tan feliz de esa obra. Y les voy a explicar un momento así brevemente por qué salí feliz de esa obra. Salí feliz porque sentí que había, de alguna forma extraña en esta ciudad mágica que es Londres, encontrado una historia eminentemente inglesa y al mismo tiempo extremadamente universal, donde me pude conectar con el sufrimiento de los personajes, con sus éxitos, con sus dolores, con sus anhelos y sobre todo en este mes en el que estamos, con esa sensación de sentirte distinto al lugar en el que estás, distinto a las personas que te rodean y no poder encontrarte realmente entre aquellos que tienes a tu alrededor, en contraste con lo que es una persona que logra hacer su paz con su diferencia y sentirse orgulloso de ello. Por eso, en este mes hemos elegido, un poco con un cambio a último minuto, pero bueno, hablar del musical de Harvey Fierstein con música de Cyndi Lauper, Kinky Boots. Vamos a hablarles de musicales y analizarlos muy bien. Datos curiosos, muchas teorías y cosas random también. Mucha mierda. Bueno, eso me salió muy Carloncho, perdón. Bueno, musicalitos, estamos aquí para hablar de Kinky Boots y además para hablar también sobre la representación de distintas formas de... no, de nuevo. ¿De expresarse? Sí, pero a eso voy. De distintas expresiones de género, quería decir. Bueno, musicalitos... ¿Por qué me está saliendo tan feo esto? Bueno, musicalitos, estamos aquí para hablar de Kinky Boots en nuestro primer bloque, lo cual conectaremos luego con una conversación que esperamos tener en el... Esperamos tener, no. 1, 2, 3. Bueno, musicalitos, estamos aquí para hablar de Kinky Boots, el musical de Harvey Fierstein y Cyndi Lauper, que piensa mucho más que solamente... Perdón, me estoy frustrando conmigo misma, lo siento. Relaja la chora. Bueno, musicalitos, estamos aquí para hablar de Kinky Boots, un musical con música de Cyndi Lauper, que es en verdad mucho más que solamente la icónica canción Girls Just Wanna Have Fun. Y también vamos a conversar sobre la representación de distintas expresiones de género a través de los musicales. Un tema que más o menos hemos estado tocando en otros de nuestros podcasts, pero que es particularmente relevante en este mes de junio. Esperamos que todavía sea junio cuando sale el podcast. En este mes de junio, en este mes de junio donde se celebra el orgullo de ser diferente. Y además hemos elegido también Kinky Boots por ser un musical que incluye a un personaje afrodescendiente
muy importante, muy fuerte, muy trascendental, que es el personaje de Lola, en el cual nos vamos a estar centrando particularmente a lo largo de esta conversación. Pero antes, me acompañan Lu Caballero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Lu Caballero, ¿qué tal? ¿Qué se cuenta? Nueva York. Bueno, estoy acá, la verdad, un poco triste porque no se sabe si es que va a haber el Pride este mes, teniendo en cuenta pues lo del coronavirus y toda esa onda. Y pues estaba bien emocionada, la verdad, por pasar el Pride acá por primera vez, pero no. Obvio. Entonces, No, vamos a chola, ver qué dudoso, pasa. ¿ah? Dudoso. Sí, dudoso, la Difícil, verdad. difícil. Pero algo interesante de Nueva York en estas épocas es que estás viviendo un Nueva York sin turistas. Sí y no. Me pasa que cuando estoy por la calle veo de la nada gente tomando fotos así en mascarilla tapadísima. Toman la foto y luego tipo se va corriendo, ¿viste? Pero se ve que son turistas, o sea, no sé. Perdón. No, Te apuesto que son o de chinos. repente gente que está Son como haciendo chinos, ¿verdad? turismo baratísimo, solamente quería venir Son chinos. y dijo como, ya voy a aprovechar que todo Filo. debe estar súper barato. Y bueno, sí, hay un montón de gente que se está mudando fuera, pero esas últimas semanas veo mucha gente que se está mudando. O sea, acá. Entonces de repente están aprovechando que los precios deben haber bajado. Probablemente. Mientras tanto, en situaciones igualmente exóticas, desde Chorrillos y Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal están pasando esta cuarentena en casitas? ¿Qué se cuenta, Chorrillos? ¿Cómo estás? Acá, ¿Ya llega el delivery? No, la verdad que no, pero clima templado, tirando a frío. Yo estoy ahorita en mi cama tapadito, Ya. calentito y disfrutando. Ha hablado con ustedes Abraham Levy, el hombre del tiempo. Digo, Ricardo. Aquí a mi lado, en pijama y con una pinta de Devastated, Marne. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo está? Me dormí Se murió. muy profundamente. Se murió. Muy profundamente. Para variar. Gran dormida. No recuerdo qué soñé. Ay, yo he Pero tenido algo unos soñé. sueños rarísimos esta semana, pero bueno, eso es para otra clase de podcast. Ya. ¡Qué fuerte! ¿Qué es esto? No, no era eso a lo que me refería. Ricardo, ¿por qué todo lo ves la cochinada? ¿Por qué? ¿Por qué se van a los sucio? Pero sonó a eso. ¿Fui solo yo, Lucía Caballero? No sé, yo me reí porque Sí, todo fuiste sonó muy solo tú, gracioso, la Sucia. verdad. Claro, ya, déjame solo, ya, claro. Gracias, gracias. Regresando al tema que nos convoca, vamos a hablar de Kinky Boots. Kinky Boots es un musical basado en una película. De hecho, justo la semana pasada iba a decir no. El podcast pasado, probablemente hace unas 4 semanas para ustedes Ayer. que están... Ayer para Lucía que lo estaba editando. Estuvimos justamente hablando de los diferentes lugares de donde vienen los musicales y en particular de los musicales inspirados en películas que luego fueron musicales y algunos de estos que luego cumplen y cierran el ciclo volviéndose musicales de nuevo. En el caso de Kinky Boots se trata de una situación muy particular en la cual el material correcto llegó accidentalmente a las manos de la persona adecuada. Y esto, de alguna forma, acabó convirtiéndose en un musical. Casi que se alinearon las estrellas para que todos los actores que tenían que estar en esta línea de producción artística pudieran dar lo mejor de sí y generar este musical. Y creo que el corazón de Kinky Boots, por lo menos para mí, más allá de la maravillosa historia e interpretaciones, está en el hecho de que la musicalización y las letras fueron compuestas por alguien que nunca había hecho un musical en su freaking vida. La señora Cindy. La señora Cindy, la doña Cyndi Lauper, fue el dolor de cabeza más grande para Harvey Fierstein, que es otro Sí. Harvey, no es el Harvey que están pensando. Ojalá no estén pensando en el otro Harvey. ¿Harvey el de Sabrina? Ya. Sí, Sí, ese. Shake Ah, ya. your family, whammy, funky son, shake your... Que no Tienes que ser población en riesgo para entender ese chongo. Sí, la verdad que sí, yo no lo entendí. Ya, niño, cállese. Cállese. La señora Cyndi Lauper fue el dolor de cabeza de Harvey Fierstein porque ella quería escribir el musical como ella lo quería escribir.
lo cual en gran medida para ella significaba cronológicamente. Ahora, si alguno de ustedes ha tratado de escribir alguna vez un musical, o en mi caso varios, todos incompletos, y ha googleado cómo escribir un musical, se dará cuenta de que generalmente uno no hace eso, no vas cronológicamente de la primera canción a la última, sino que más bien vas encontrando la canción central de la trama y a partir de ahí vas viendo las canciones de personajes, etcétera, etcétera. Pero para Cindy la cosa era cronológica. Harvey no estaba tan convencido. Y pese a esto, yo creo que la aproximación poco tradicional que tuvo Cyndi Lauper a este musical le da un poco, quizá, una sensación distinta. No sé, ¿qué opinan ustedes de la música de Kinky Boots? Yo hice la obra recientemente y la verdad es que me gustó muchísimo la música. O sea, siento que si bien hay canciones que tienen un estilo único, como The History of Wrong Guys, el musical en sí mismo cuaja como producto. Siento que está bien construido. Quizá por lo mismo que tú dices que la Cindy se empecinó en hacerlo en orden cronológico. Siento que hay muchas cosas que se siembran durante la obra que se cosechan. O sea, está bastante cuajada la obra. Siento que quedan pocas cosas al aire o pocas interrogantes. Desde el primer número que te deja en claro contexto, que estoy pensando cochinadas ahora por culpa de Ricardo. Siempre. Te deja claro el contexto, los personajes, su objetivo, sus obstáculos, todo en una puta canción. Tipo, empieza el número de apertura y tú ya sabes la infancia de los personajes, sabes de dónde vienen, sabes sus sueños, las expectativas que han tenido de vida, bla, 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 bla. Y por eso creo que cuando empieza la historia, te importa tanto. Yo creo que The Most Beautiful Thing, la segunda canción del musical... Beautiful thing in the world. Porque, digamos, Price and Sons es un poquito como una introducción contextual, pero The Most Beautiful Thing para mí es la canción que te plantea esto de las expectativas de todos los personajes y te los distingue unos de otros, ¿no? Sí, o sea, a lo que yo iba a ir es que, y sí estoy de acuerdo con eso, con lo que han dicho hasta ahora, me parece muy curioso el hecho de, no tenía idea de eso de que se empecinó en hacerlo de manera cronológica. Me parece que el resultado que se dio en el musical es que, a pesar de todo, es muy fiel a su estilo, bastante pop, y por ende el musical tiene mucho de pop. Y creo que también es lo que de repente, de cierta forma, ha influenciado en su éxito, porque, pues, bueno, no vamos a negar que mucha gente que no está directamente relacionada con el teatro musical ve que Cyndi Lauper ha escrito algo y dice, bueno, voy a ver, pues, ¿qué es esto, no? Entonces... Bueno, No, sí, a ver. definitivamente es accesible, Claro. ¿no? Es un musical que no es ir a ver el fantasma de la ópera, No, digamos, por supuesto. o sea... Y bueno, a mí, o sea, francamente me parece, estoy de acuerdo con Marta, me parece que las canciones están bien ligadas y que los pequeños reprises que hay, o sea, los pequeños formas, y hay muchos leitmotivs en esto que realmente se siembran y se cosechan de manera excelente. Y además, independiente de lo que pensemos nosotros, finalmente Cyndi Lauper ganó el Tony por la composición, siendo de hecho la primera mujer que alguna vez ganó por el score un Tony. Entonces... Y lo hizo en el primer musical que escribió, la maldita. Ya muy chucha la señora. Ya muy ya. jodida la señora, carajo. Se excedió. No, señora, ¿qué tal ataque de talento? Señora, siéntese. ¿Quién se cree? Lin-Manuel será. Ricardo, ¿tú qué piensas? Sí, justo lo que decía Lucía de los reprises. El reprise de Charlie es, una maravilla de canción. Tiene todo esto que hablábamos en el podcast anterior de reflejar la psiquis del personaje y ver que está bien hecho concha por todo lo que ha hecho y es como, bravazo, esa canción me estremeció. Me gusta mucho que menciones a Charlie porque si bien Lola es el corazón de la obra, Charlie es el personaje que nos sirve para entrar en esta historia, en esta dinámica, y creo que es el personaje que en gran medida la obra trata de que el espectador promedio se identifique con Charlie.
Porque Charlie no es Exacto. una mala persona, Exacto. pero comete Mm-mm. muchos errores. Como yo. Y la caga varias veces a lo largo de la obra. La caga mal, Yo. en diferentes situaciones y de diferentes formas. Yo. Y por eso nos sentimos ya entendimos. Y por eso nos sentimos identificados con Charlie. Y sobre todo con su relación, esta amistad que entabla con Lola o Simon, ¿no? Cuando se conocen por una casualidad del destino, se cruzan, y Charlie, quizá incluso desde su ignorancia sobre la expresión de género de Lola, comete también varios errores mongos. Al comienzo no sabe muy bien cómo manejar las cosas, pero lo hace todo creo yo, desde una especie de sinceridad o simpatía hacia Lola que nos muestra que Charlie en el fondo es un buen pata, ¿no? Ujú. Así no entienda muy bien lo que está pasando, ni por qué a Lola anda con los tacos y no sé qué, y no Claro, entiende. claro. Es el clásico, amigos, mi brother quizá no entienda, pero tiene buenas intenciones. Ujú. Démosle la oportunidad de aprender. Sí, tal cual. Charlie viene de un contexto muy parametrado, ¿no? O sea, se supone que su vida estaba planteada para él, primero, según él, por su padre, al menos eso creía, y luego por su flaca, la controladora, la tóxica loca esa. Tóxica, mi hermana. de Nicole. Levante la mano el que no ha tenido Pero- un tóxique en su vida. Todos hemos tenido un tóxico. Yo estoy levantando la mano. Rasek, no levantes la mano, ya que bien te Lamentablemente conozco. no vamos a ver a toda la gente. Rasek, no te vamos a ver levantar la mano, pero No te hagas, pues, Rasek. pero no te hagas, sí. Que levante la mano. Que perdón. Es que bueno, o sea, Charlie somos todos nosotros. Creo que Charlie en este momento es como el público promedio que es una buena persona y creo que sirve muchísimo en este contexto. Sobre todo en el contexto de protestas en las que estamos, con que está saliendo Ujú. todo este tema de que no basta con no ser racista, no basta con no ser homofóbico, no basta. Porque lo que tenemos que hacer es ir al siguiente nivel. Y sí, o sea, definitivamente no es lo suficiente porque, como hemos estado diciendo, Charlie es una buena persona. Charlie no pretendía hacerle ningún tipo de daño, pero sin embargo en su ignorancia, cuando explota, se deja llevar por los estereotipos por los que ha crecido y le hace daño a Lola. Ante lo cual Lola Ujú. lo perdona divinamente. O sea, de repente cualquier otra persona no lo hubiera perdonado de esa forma, teniendo en cuenta que básicamente Lola como Simon le abrió su alma y le contó todo esto, sobre todo cuando cantan esta parte de... Cuando Lola le dice, we're the same, Charlie Boy, es como, mi cora, ¿viste? Entonces es como literalmente Sí. le abrió entrada a su mundo porque dijo, pues este tipo es un buen tipo, ¿no? Iba a entender. Y Charlie es un buen tipo, pero creo que Charlie nos lleva como público a progresar y a saber que no nos basta con ser un buen tipo, no nos basta con ser Charlie, sino que tenemos que ser activamente defensores y no solamente defender, sino también aprender, porque hay muchas cosas que no sabemos. Probablemente Charlie no es su culpa porque no sabe muchas cosas, no creció con eso, no tenía idea y recién lo está aprendiendo ahora. Pero es una buena entrada a que investigue y se informe. Y creo que eso es súper relevante en el contexto en el que estamos ahora. Amén. Totalmente de acuerdo. ¿Marne? Quería agregar que lo chévere de este musical es que creo que le da a la gente que está en transición de entender. Mucha gente, por ejemplo, de la generación de nuestros viejos, le cuesta entender. Yo tengo un amigo que es con su mamá, son patazas del alma. Y es obvio que él es gay. Tipo, todo el mundo sabe que es gay. Pero nunca había salido del closet con su vieja. Y salió del closet con su mamá. Su mamá la sufrió un poco. Y luego le dio todo su amor. Tanto así que en su cumpleaños, el regalo de mi tía fue vestirse de drag queen. Y Yo tiene estuve su ahí. drag. Y su Instagram es un nombre de drag. Y se ha vuelto a traquear la tía. Y mi amigo dice que fue el mejor regalo que le pueden haber hecho. Obviamente. Porque fue la muestra más grande de te amo, acepto tus gustos, acepto tu mundo y quiero ser parte de eso. ¡Hala, qué hermoso! Qué bacán. Yo creo que esto nos lleva precisamente a la transformación, ¿no? De que Ujú. Charlie como personaje es un personaje que se transforma. Pero al mismo tiempo yo argumentaría que Lola, por el contrario, es un personaje que ya ha vivido
no vale malinterpretar esta palabra, que ya ha vivido su transformación. O sea, y eso es algo que me agrada mucho porque en Lola no encontramos el típico personaje que está descubriendo su identidad, que está entendiendo quién es. Lola la tiene clara. Ya se conoce. Uh-huh. Tanto que tiene su intro, que cada vez que entra suena ¡Lola! Ya quisiera yo que cada vez que yo entre suene mi jingle. Ala, sí, no, yo quiero mi jingle. Más que eso, creo que es el hecho de que, claro, Lola la tiene tan segura que es capaz de debatir cuando le lanzan argumentos en contra, cuando le hacen bullying. A pesar de que ya vemos en el musical que como Simon se siente muy inseguro, pero Lola le da esta fuerza porque la tiene clara. Uh-huh. Y con eso es que realmente puede debatir, porque si no, realmente se haría pasita si es que con todas las cosas que le dicen, ¿no? Y creo que en ese sentido se ve bastante obvio que la tiene muy clara. Lo cual nos da pie a hablar un poco del tema que vamos a tocar ahora en nuestro segundo bloque, que tiene que ver con la expresión de género, con la diversidad racial y con la representación que encontramos o que de repente no encontramos en los musicales. Con eso, volvemos. Bueno, luego de esta pausa de 5, que para ustedes ha sido de 5 segundos y para nosotros ha sido una entrevista de 1:30 con nuestra amiga Valeria. ¡Yay! Saludos a Valeria. Grande Valeria. Capa Valeria. Yeah. Además ha sido un intermedio en el cual sorprendentemente no hemos perdido a Lucía Caballero. Ahí está la broma. Lucía no dijo, bueno, acabamos el podcast. ¡Chao! Podría haber pasado. Podría haberlo hecho. Dije, ¡qué gran final! Y nos corresponde ahora seguir avanzando con el tema del podcast. Y ahora que estamos de vuelta, me gustaría que reflexionemos conscientemente sobre el personaje de Lola. El personaje de Lola en Kinky Boots es un personaje que a mí me llamó mucho la atención porque detrás de este personaje hay una discusión, un debate, amistoso probablemente, pero un debate igual, entre el autor, el creador de esta encarnación de Lola, porque es un personaje que viene desde la película original, pero que es reinventado para el musical, y Billy Porter, que fue el primer actor que le dio vida a Lola. Este debate tiene que ver tanto con la expresión de género de Lola como con su orientación. Si bien para Harvey Fierstein la orientación sexual de Lola era como hombre heterosexual, Billy Porter interpretó a este personaje más bien como un hombre gay. Entonces, es interesante las distintas interpretaciones que se pueden dar alrededor de este personaje, donde si bien su orientación sexual no es un tema central de la obra, sí lo es su expresión de género. Lo que dices me parece súper interesante, pero desde otra arista, que fue una de las cosas que a mí más me gustó del musical, y que era este paralelo entre el personaje de Charlie con su papá y el personaje de Lola y su papá, porque la lucha de Charlie es de una u otra manera seguir los pasos de su padre, mientras que Lola literalmente canta I am not my father's son, mientras que la lucha de Charlie es demostrar que sí es his father's son. Y irónicamente estas dos personas con experiencias tan distintas con la masculinidad, por decirlo de alguna manera, terminaron creando juntos algo que tenía un poco de ambos mundos, ¿no? Tenía todos los zapatos de drags, pero seguía siendo una zapatería, que era lo que era originalmente y era lo que su papá había fundado y había tenido por tantísimos años. Y creo que es una transición que cuando el personaje de Lola irrumpe por primera vez en esta zapatería, este pequeño pueblo, recuerdo claramente que había un pelado, no me acuerdo su nombre, que como que le empezó a joder y ella va, se sienta encima y le dice no sé qué cosa y de ahí le habla con voz de hombre y recién se da cuenta, creo que no es una mujer biológica y se queda como what? Don, el personaje es Don. Don, el personaje de Don. Y luego la siguiente aparición de Lola es Lola en terno.
Y me gusta porque A lo RuPaul. le ponen su como RuPaul. Hello, hello, hello. Literal. Pero no fue con la misma energía del hello, 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 No, claramente. No. nada, Y para me nada. encanta Fue como, porque suena la hello. canción ¡Lola! Y entra este negrito todo tímido, todo encogidito. Man, yo nada que ver con Lola, ¿me entiendes? Y me parece que eso te habla mucho del personaje, ¿no? Porque como dice Iba a Lucía, decir algo depende muy de... obsceno. ¿Qué ibas a decir? ¿Lo digo? Dilo, ya estamos. ¿No? Que cuando aparece interno aparece como pichulita con frío, así como... Todo compungido, sí, en verdad. Y es un cambio ya. muy drástico, ¿no? Y eso te habla mucho de cómo vivir libremente tu expresión de género te cambia como persona porque te da confianza. El ponerse tacos y un vestido a Lola le convertía en una persona confiada, una persona... no llega a ser pedante, pero es una persona con mucha autoestima, con mucha seguridad frente a esta... ¿Cómo se llama Lola cuando no es Lola? Simon. Simon, frente a Simon, que es un tipo que seguramente ha vivido toda su vida pretendiendo ser algo que no era. Que como fanática de RuPaul les puedo decir que a muchas drags les pasa eso, que el ser drag es una experiencia terapéutica para ellos o incluso para ellas, porque algunas resultan finalmente siendo trans, que les permite redefinir su identidad. Y en el personaje de Lola, como decía Lu Tobar, me parece valiosísimo ese elemento. No sé si les conté, creo que sí o no lo sé, pero uno de mis profesores trabajó con Bianca del Río. Ajá. Sí, me contaste, casi Y sí. Y mencionó como me olvidé el nombre de Bianca. Roy. Pero bueno, o sea, su nombre... Roy. Roy, exacto. De cómo Roy era una persona súper linda y tranquilo y que, tipo, estaba ahí y que no hablaba mucho, pero pues Bianca, ya sabe todo el mundo cómo es Bianca. Bianca es como sassy y te lo dice en la cara y es como, básicamente, la reina del shade. Y es como... Y realmente ahí se demuestra, ¿no? Esto es un gran ejemplo de cómo esto realmente les da una oportunidad para mostrarse de otra forma. Yo creo que hay algo muy liberador en explorar las diferentes dimensiones del género. Por eso me llama la atención que en el caso de Lola como personaje, el escritor Harvey Fierstein y Billy Porter tengan interpretaciones distintas del personaje. Porque precisamente creo que la forma en la que está escrito el personaje de Lola permite esas distintas interpretaciones hasta cierto punto. Entonces, incluso lo que dice Lola misma, Lola dice, ladies, gentlemen, and those who have yet to make their minds. sí. O sea, es como literalmente lo está diciendo. Exacto. Y me parece muy valioso el personaje también en términos de que no estamos encontrando a alguien que has yet to make up their mind. O sea, Lola sabe quién es, sabe cómo ser, cómo expresarse y nos permite en parte creo también proyectar. Porque para Billy Porter, por ejemplo, era muy importante que el personaje con el cual volvía a Broadway después de una larga ausencia fuera un personaje con el que se pudiera sentir identificado en esos términos, ¿no? Y como persona queer quería tener un personaje queer que pudiera utilizar como plataforma. Entonces, se ve a sí mismo en Lola en muchos sentidos. No, teniendo en cuenta que realmente Billy es considerado como un ícono de la representación, siendo una persona de color que encima es queer, que encima lucha por los derechos, o sea, creo que iba a ir totalmente contra sí mismo, no representarse completamente en el personaje. Y esto nos lleva a un tema muy importante que se llama interseccionalidad. La interseccionalidad tiene que ver con el hecho de que ninguno de nosotros somos una sola cosa. Así como, por ejemplo, Lola es afrodescendiente, Lola es, en este caso, un hombre gay que hace drag. Entonces, Lola es muchas cosas. Y en ese sentido, su experiencia está influenciada por todas esas cosas. No es lo mismo, por ejemplo, ser una mujer gay que ser un hombre gay. Porque una mujer gay va a tener una experiencia distinta por el hecho de que además de ser gay, es mujer.
O no es lo mismo ser una mujer gay y trans, porque ahí vas a tener una experiencia distinta por el hecho de ser gay, por el hecho de ser trans y por el hecho de ser mujer. Y no es lo mismo ser una mujer gay, trans, afrodescendiente, porque ahí ya se interseccionalizan todas las situaciones de vulnerabilidad que te puedas imaginar. Entonces, creo que el personaje de Lola juega muy bien con este tema de la interseccionalidad y le da al público un personaje que representa diversas experiencias. Y esto me lleva a pensar un poco que si bien en Broadway tenemos muchos ejemplos de personajes LGBT, particularmente en los últimos años, son pocos los personajes LGBT que tenemos que representan más de un tipo de experiencia LGBT. Porque generalmente tienes, seamos sinceros, la experiencia de una persona blanca que es LGBT versus la experiencia de una persona afrodescendiente o de una persona latina o de una persona de la comunidad asiática. Es decir, no suelen confluir estas situaciones, cuando en la realidad las vemos en todos lados, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, se me ocurre, bueno, Angel, que generalmente es portrayed, que generalmente es interpretado como un personaje latino, ¿verdad? O por lo menos yo siempre he visto a Angel como latino. Ujú. ¿Soy solo yo? Sí, es que creo que también dentro del espectro, cuando hablamos del espectro del género y de todos los representantes que hay en el medio, nos damos cuenta que así como en todo, hay ciertos que son privilegiados y ciertos Ujú. que no. Si lo vemos como el hombre gay blanco, dentro de la comunidad LGTBIQ, es el privilegiado, porque Ujú. la gente lo ha aceptado tanto y es socialmente tan aceptado que se habla de eso, incluso hacen personajes basados en estas personas, incluso si a veces son los mismos estereotipos de siempre, pero dentro de todo tienen un privilegio. Pero ¿qué pasa con todo el resto del espectro? Y Exacto. ese es el problema y es exactamente donde falta representación. Ahora, nos vamos al otro lado, por el lado de las mujeres, las lesbianas. Ok, tienen representación en algunos musicales, bravazo. Pero ¿qué pasa con el resto? Y es por eso que creo que necesitamos más musicales que hablen de eso, como sucede, por ejemplo, en Jack Little Pill, donde hay actores que no necesariamente se tienen que identificar con algún género. Y creo que básicamente la lucha más reciente de la comunidad LGTBQ es realmente luchar por toda esta gente que está dentro de la fluidez del espectro y no solamente por los estándares que ya se han establecido. Creo que esa es la lucha básicamente última o lo que está sucediendo. Y buscan representación también. Y hay mucho espacio y muchas historias interesantes para contar, además, dentro de toda esta diversidad. O sea, ya ni siquiera viéndolo como un tema de activismo, sino simplemente como un tema de la riqueza de las historias que podemos contar. A más diversidad inculques dentro de tu historia, vas a tener acceso a distintas experiencias que te van a brindar la posibilidad de contar otras historias. Marne. Yo considero que es muy interesante lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa, porque creo que durante mucho tiempo a los personajes que son gays se les ha reducido a eso, a ser el personaje gay, y solo vivimos su vida desde esa arista. Por ejemplo, ¿qué sabemos de Maureen además de que es bisexual? Que está loca. Nada. 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 No sabemos ni... No, y encima nada. la representan como loca, que es peor. Es una leca loca y la otra es la abogada, es la leca densa. La decadencia, la De decadencia. hecho, es el típico estereotipo de la bisexual que le saca la vuelta al pata con la chica y luego le saca la vuelta a la chica Ujú, porque está agarrando con la ujú. otra y no sé qué, y para teniendo relaciones Y mira, inestables, yendo y de viniendo. acá que sea real y que exista gente así, sí existe, obvio que sí. Pero siento que hay algo que se les está dando a los personajes LGTB y el mejor ejemplo, a mi parecer, es Fan Home. Y es que se les está humanizando mucho más. Se les ve en más de un aspecto de su vida. Porque como decía Lucía, tu realidad no te define solo una cosa. Por ejemplo, a mí no me define solo el hecho de que tengo trastorno bipolar. Me definen muchas cosas. Que me gustan los musicales, que me gustan los gatos, que actúo, que hago impro. Toda persona está hecha de una gran cantidad de facetas. Que creo que muchas veces en el caso de los personajes LGTB sobre todo, les bastaba con poner un personaje LGTB
Así, y algunas producciones lo hacen tímidamente, como digamos la película de Bella y Bestia, que en los últimos 3 segundos ves a LeFou bailando con un pata. Esas aproximaciones tan tímidas y tan chiquitas frente a otras grandes manifestaciones como Lucy y yo terminamos de ver una serie que se llama She-Ra y las princesas del poder, que es un ejemplo de cómo debe hacerse no solo una caricatura, sino una historia, porque te cuenta y te explica a los personajes en todas las aristas. Quedan pocas preguntas sobre los personajes, pero no es que te enseñen solo un plano. Y creo que ese es el asunto, manjas. A muchos personajes LGTB los ponen solamente porque son LGTB y para cumplir. Y creo que eso es algo que está evolucionando. Por ejemplo, The Prom es un paso más allá que Rent. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo que no quiere decir que no existan. Por ejemplo, en Falsetos están las dos lesbianas. Okay, y una de ellas es la Joan del asunto, que es la doctora, que es así lista con su carreraza y todo lo que quieras. Y la otra se queda en casa y cocina. Y es súper femenina. Y no quiere decir que no existan relaciones así, pero tampoco todas las relaciones son así. Entonces creo que ya es también hora de... Ahora, hay que tener en cuenta que ese musical también es... Sí, es es medio más antiguo. anticucho el musical. Sí. Pero si te das cuenta, y incluso en esa época cuando se hizo, era súper bueno que siquiera estén representadas de una forma tan positiva, porque a pesar de estar en los estereotipos, era súper positivo. Se notaba, y es más, cantan una canción donde dicen como, qué increíble es mi vida contigo. Y es súper positivo, tanto ellas como los principales, ¿no? Como Marvin y Wizard, que se sienten felices juntos. Pero aún así, ahora que ya estamos en otro paso, ya no solamente perpetuar los mismos estereotipos de siempre, no siempre tiene que haber la leca densa con la otra que es la súper femenina que se queda en casa y cocina, porque no es lo único que sucede. Hay muchas otras cosas que necesitan representación. Exacto. A mí me encanta, por ejemplo, cuando ves un personaje que no... ¿cómo decirlo? Que el ser gay es una faceta de ellos y ni siquiera le ponen mucho foco. Tipo, regresando a esta serie que vi con Lucía, She-Ra, ahí los personajes están con gente de su mismo género, o hasta hay un personaje no binario, y nadie hace escándalo, no le dan foco, no es el centro, es una característica más. Entonces, tener una obra o un musical donde tengas un personaje súper importante que da la casualidad que es gay y tiene novio, y esa es una de sus aristas, pero que no es el foco de la obra, ese para mí sería el ideal, donde la orientación sexual simplemente sea una característica más como la talla o la estatura y no sea en torno a lo que gira. O sea, claro, hay musicales que sí van a girar en torno a eso porque es el tema que quieren tratar, pero en musicales que no busquen ser activamente un musical representativo LGTB, incluir algún personaje que simplemente sea gay porque es gay, pero su rol es el del mejor amigo, su rol es el villano, su rol es el hermano, su rol es el papá, no sé, que tenga otro rol, pero que de cazuela sea gay y represente, pero no con el fin de representar. No sé si se entiende. Sí, y si lo relacionamos no solamente al área de... O sea, no solamente al área de la representación LGTBQ, si nos vamos por el otro lado, al ámbito racial del que ya hemos hablado, yo tengo una profesora con la que estudiamos que claramente es afroamericana, y cuando hablábamos de esto, de la representación de la comunidad afroamericana en los musicales, era como que si hablamos, sí, hay bastante representación, pero lo que nos dijo fue, solamente quiero hacer un musical donde pueda ser negra sin sufrir. Wow. Donde básicamente no me defina el hecho de que tengo que sufrir y cantar canciones que te destruyen el alma en todos los musicales. Porque claramente hasta ahora, y si lo vemos de ese lado, de la representación de la comunidad afroamericana en los musicales, es que sufre por la lucha. Sí, bravazos sufren, pero también hacen otras cosas, o sea, también pasan otras cosas y no todos son oprimidos, no. Es a lo que voy, o sea, creo que estamos acostumbrados videos, ¿no? O sea, también les gustan los videojuegos, tipo, hacen cosas. Entonces, literal, y en ese momento nos reímos todos porque pues fue tan real, pero si te das cuenta es un tema muy serio. Sí, o sea, de todas maneras. Quiero estar en un musical donde no tenga que sufrir, donde simplemente pueda bailar y ser feliz. Yo creo que hay esta idea, y esto sucede mucho, me han hecho acordar de una discusión que se ha dado mucho en un mundo bastante distinto al de los musicales, que es el de los videojuegos. Hay esta idea locaza
que tienen muchos desarrolladores de videojuegos, o que tenían, de hecho, hasta hace unos años, de que un hombre no puede identificarse con un protagonista mujer, pero una mujer sí puede identificarse con un protagonista hombre. Entonces, bajo esa premisa, todos los protagonistas de videojuegos eran hombres. Y yo creo que sucede un poco esto, ¿no? O sea, la idea de que todos los otros problemas, los otros temas, las otras historias, le tienen que pertenecer a personajes que son, entre comillas, neutros. Pero el problema es que ese personaje neutro no es realmente neutro, ¿no? O sea, que este personaje supuestamente neutro no es realmente neutro. O sea, es un personaje que también tiene una identidad. Entonces, ponte, ¿por qué pienso, porque justo estábamos hablando en la entrevista con Valeria y mencioné Be More Chill, ¿por qué tiene que ser Michael in the bathroom el que tiene el ataque de pánico? Porque pensamos que el tema de tener un ataque de pánico es, entre comillas, white people problems, o sea, problema de gente blanca. Pero no es cierto, pues. O sea, ese problema lo puede tener cualquiera. Entonces, ¿por qué no tenemos un personaje afrodescendiente o un personaje asiático o un personaje distinto que tenga y que viva estos problemas que son tan universales, como puede ser el tema de la salud mental, como puede ser el tema de la ansiedad social, como puede ser el tema, como pueden ser temas de relaciones o de padres-hijos o de otras cosas que no estén definidos únicamente por su identidad racial o por su condición de LGBT? Exacto. Exactamente, porque creo que reducen a los personajes a una característica. Totalmente, cuando son todo un universo. Y si te das cuenta, eso no sucede por perpetuar estereotipos que nosotros mismos perpetuamos en el día a día. Es como hablamos y decimos, pucha, es que este asiático debe ser como súper bueno en las matemáticas. Y son seres así que, si te das cuenta, finalmente llevan a que cuando representemos a un personaje tengamos que representarlo con esas características porque es lo que la gente espera de este personaje, cuando no necesariamente tiene que ser así. Una pregunta, o estoy cagando fuera el water. ¿Hubo una Regina George negra? Que yo sepa hasta ahora no. Ha habido una Glinda negra. Ha habido una Glinda negra, Ha habido ¿no? Glinda negra, sí. Glinda negra, Elfaba negra. Bueno, Elfaba no negra, pero latina. Elfa No, verde. sí ha habido. Perdón. Elsa. Latina, ya. sí. Elsa, me rayé con los... Y bueno, con el- Marco con el- Zunino también estuvo en Broadway siendo latino. Y siendo el ser latino no parte intrínseca de su personaje, ¿no? Creo que a lo que va Lucía y Lucía, ambas, es que se creen personajes que pertenezcan a estas minorías, pero cuya identidad, cuyo rol en la obra no sea representar a esa minoría en concreto, sino solo ser una persona con problemas de persona que de cazuela es negro, o de cazuela es gay, o de cazuela es pigmeo, no sé, depende de la condición de cada persona. Pigmeo, sí, pensé en mi gente. ¡Pigmeo! ¿Por qué Mi vas pueblo. a Pigmeo? Los pequeños. Claro, porque es como lo que dijo mi profesora, porque sea negra no tiene que sufrir, porque soy gay no necesariamente tengo que sufrir. O sea, hay muchos más aspectos de eso y creo que en el momento que empecemos a representar las cosas de esa manera, la aceptación hacia esas distintas personas va a llegar más normal, porque ya no va a ser como, ay, pobrecitos sufren, va a ser como, porque los representamos como lo que son, como personas. Entonces va a ser como, es una persona normal. Sí, eso es lo que dice Lucía, es cierto, y sobre todo porque estuve viendo unos videos de YouTube que hablaban de cómo categorizan a los villanos, sobre todo los villanos de Disney, que son los más conocidos, en personajes queer, y que es algo que se ha venido arrastrando desde hace años, que viene por una ley de los Estados Unidos, de que no se podía visibilizar a personajes LGBT como algo no asociado a una persona normal. Es decir, que los personajes que con visibilidad LGBT debían ser asociados a personajes como villanos, y por eso tenemos a Scar, a Úrsula, a personajes que son villanos y que se los representa con una expresión de género distinta a la que nos han inculcado por la patriarcalidad de nuestra sociedad, ¿no? Mira tú. Qué interesante lo que interesante dices. ese tema, Claro. en verdad, sí. Me hace pensar en él de las chicas superpoderosas Sí. o el hombre rojo sin pantalones. Ambos eran queer, ambos eran malos. Claramente. De hecho, sí Exacto. hay bastante de este estereotipo de asociar al hombre efeminado o al hombre amanerado
con la idea del villano, ¿no? Y lo vemos bastante, como decía Ricardo, en Disney, lo vemos en diferentes caricaturas. Esto creo que debe tener varios orígenes. Lo que menciona Ricardo sobre que, no sé si era exactamente una ley o era más un acuerdo de editores, pero por ejemplo en las novelas pulp, que eran estas novelas antiguas en Estados Unidos que se vendían casi que en los grifos y tal, había, digamos, el acuerdo de que se podía hablar de relaciones, bueno, yo sé el caso de relaciones entre lesbianas, pero la condición era siempre y cuando no pudieran tener un final feliz. Asu. Ah, ¿en serio? Literal. Tenía que haber una sanción, básicamente, una especie de sanción social. O sea, Dios tenía que sancionar su homosexualidad. Básicamente, Que sí. castigar Ese era su el forma de mensaje, vivir. ese era el mensaje que acababan dejando. Y ustedes pueden encontrar que hay un montón de novelas de ese tipo. Y todas terminaban más o menos igual. O sea, una se moría, y la otra acababa con un pata. Ala. Y si estiramos esto un poco más, podemos llevarlo casi hasta el presente. Hace un par de años hubo una tendencia bien fuerte en internet por un fenómeno conocido como bury your gays, o sea, entierra tus gays, que es esta tendencia que hay en muchos programas de televisión particularmente, de que el personaje gay generalmente muere. Tenemos muchos ejemplos. Sí, si te das cuenta es una forma de mantener el status quo que se da, ¿no? De Ujú. mantener esta idea de la no aceptación, de que, ay, yo sí te acepto, pero solo en pantallita, pero en el fondo sigo promoviendo el odio. Y qué forma de mantener el orden social, qué terrible, ¿no? O sea, y es algo que tú no te Exacto. das cuenta y te lo inculcan desde niño y tú dices, ay, qué lindo, los villanos me parecen Sí. bravazos, y luego te das cuenta y dices, oye, ¿qué? O sea, Miren, hay algo también que se llama queerbaiting, que Mm. es cuando un Soy programa víctima. juega con que va a haber una relación gay y lo jintea, lo pone ahí en tela y al final no pasa nada. ¿Y lo hacen para qué? Para que la gente LGTB vea esta serie. Por eso es baiting, como carnada. Ponen la serie ahí y tú dices, ¡ay, contenido LGTB! Y el productor dice, mentira, matanga, dijo la changa. Y al final no pasa ni manjas. Eso también es muy común en el medio. ¿Y sabes qué? Supergirl de mierda. Saber eso que me ha dicho Ricardo me ha hecho entender por qué siempre mi villano favorito de Disney es Scar. Siempre lo vi todo amanerado y me gustaba más y lo dijiste en el otro forma de podcast. ser, Sí. su forma de expresarse físicamente Muy es muy artístico. dramático, es un actor. Es muy sassy. Por eso lo amo. Es bien sassy. Sí, es una queen, como dijimos. Es o el sea, tío gay, realmente. en realidad. Es el tío gay. Tu tío divino. Es el lobo feroz de Shrek que está como leyendo con su Claro, bata el y lobo luego dice, me amanerado. voy a quitar la bata. Literal. Amo a Scar demasiado, amigos. Es demasiado buen personaje. No, lo que quería decir es que esto definitivamente nos tiene que llevar a que nosotros como público también sepamos qué contenido estamos consumiendo y exigir que, que el contenido, que lo que nosotros consumimos como espectadores deje de llevar esa connotación negativa. Porque no vamos a conseguir aceptación hasta que realmente la igualdad se muestre en todos los ámbitos. No es una cosa decir, mira, ¿sabes qué? No te quejes porque no te mato. O sea, hay Ujú. mucho más que eso. Y sé que suena horrible de la forma que lo digo, pero Pero es es que verdad. realmente es lo que está sucediendo. Es que es real. La gente dice, ¿de qué se quejan si son aceptados? No, Mm-mm. realmente no. Que por el hecho de que no me golpees, no quiere decir que realmente me aceptes. De hecho, creo que la reflexión final sobre esto es básicamente que no toda representación es buena representación y que lo Ujú. importante es exigir buena representación. No solamente que esté el personaje porque tiene que estar, por llenar un espacio, por parecer el cartel de Benetton o por tener al amigo gay sassy de toda la vida que no es otra cosa más que el eco del personaje principal, ¿verdad? Sino que tiene que haber representación auténtica. Y extrapolándolo a lo que está pasando ahora, es prácticamente lo mismo. No es lo mismo decir de que las personas negras están siendo aceptadas en la comunidad porque se les dieron derechos desde hace tiempo, pero al final ves que los terminan matando y los terminan haciendo pisoteando sus derechos, ¿me entiendes? O sea, como dice Lucía, hay que exigir la representación que se merece cada persona, cada minoría y todos, ¿no? La otra vez escuché una
una forma de explicar el tema de los afrodescendientes en Estados Unidos que me pareció muy buena, que es básicamente que, ok, acabaron con la esclavitud y dijeron, bueno, ya ahora todo el mundo está igual y nadie va a tener ningún problema. Pero lo cierto es que es como si dos personas empezaran una carrera y a una persona la retuvieras durante los primeros 300 metros mientras el otro va avanzando y recién ahí lo sueltas. Y quieres decir que esa carrera es justa. Que no lo es. Exacto. Tal cual, todos tienen los mismos derechos en teoría, porque en la realidad de la realidad no es así. La ley es muy distinta a las personas o a la sociedad. Y creo que nos podemos quedar con ese mensaje ya para irnos a nuestro cierre. Creo que hemos estado hablando de un tema muy importante, que además es una conversación pendiente. Y espero que esto los anime a ustedes, mis queridos musicalitos en casa, a que sigan conversando de estos temas, que los hablen con sus amigos, que se pregunten y se cuestionen ustedes mismos sobre la representación y sobre el tipo de representación que queremos para diferentes grupos, para diferentes personas, para nosotros mismos. Me parece que ha sido una muy buena conversación, así que con esto nos despedimos. Lu Caballero. Bueno, nada, solamente ahondar en el mensaje, busquemos la representación correcta y seamos selectivos con lo que vemos también y no apoyemos a cosas que perpetúan una realidad que no es cierta, o sea, que perpetúan estereotipos que no son ciertos. Entonces seamos más inteligentes con lo que escogemos ver. Amén. ¿Tus redes? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, ¿En me Facebook? pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Instagram como @bluelupi, como el color azul en inglés, y Lupi. Y bueno, en Facebook como Lucía Caballero, ¿no? Ya que tanto quieren saber mi Facebook. Si la quieren estoquear, ya, me despido yo. Estoy muy contenta con la conversación que hemos tenido y quiero aprovechar este espacio para agradecerle a Valeria, la chica que nos entrevistó y nos hizo darnos cuenta de todas las cosas que aún hay por decir en musicalitos.com y nos ha dado algunas ideas bien chéveres para ampliar nuestra gama de productos. Pueden encontrarme en redes como Marne Cortijo. Así de sencillo en Instagram. Síganme por favor, que todos los días pierdo 10 seguidores. Vamos, Ricardo. Bueno, nada. Como dice Lucía, es importante buscar la representación correcta y manifestarse por los derechos que sientes que o no se te han otorgado a ti o no se le han otorgado a alguien más. Porque callar o aceptar que algo está pasando y está mal no es suficiente. Hay que ser activos y hay que buscar que todas las personas tengamos los mismos derechos, porque al final de cuentas todos somos iguales y eso debemos aspirar a ser siempre, ¿no? A mí me pueden encontrar en Instagram como @ricarruts, RICARWTS. Yo soy Lu Tobar y concuerdo completamente con el mensaje con el que nos deja Ricardo. El silencio no es suficiente. Por eso hay que hablar de estas cosas. Pueden encontrarme en Instagram como Lantaris con Z. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos Espera, las redes de Musicalitos. Nos puedes encontrar en nuestra página web www.musicalitos.com, en Facebook como @musicalitos y en Instagram como Musicalitos Perú. Ya, este ha sido otro episodio del podcast de Musicalitos. Nos vemos en una próxima edición. Hasta entonces. ¡Mucha mierda! Esto fue Mucha Mierda, el podcast de musicalitos.com, conducido por Lu Tobar. Mucha Mierda es un podcast con fines educativos e informativos. Kinky Boots, así como todos los nombres y clips de audio relacionados a esta propiedad intelectual, son marcas registradas de sus respectivos titulares.